eh, disculpen, que hoy se usa en nuestro país y en todos los países del mundo, se llama fiduciario. Fiduciario significa que está fundamentado o basado en la confianza que la gente tiene sobre el papel moneda, o sea, en los billetes y las monedas que emite el Estado. Por eso se llama fiduciario, porque está basado en la confianza que el público tiene en ese papel moneda que aceptamos como dinero. Hay resabios, ideas que uno tiene, que provienen del pasado, que piensa que la emisión de billetes que hace el Estado está respaldada o tiene algún respaldo en las reservas que tiene el Banco Central, por ejemplo, en dólares, o bien está basada en un metal como puede ser el oro. En realidad, los billetes y monedas que circulan no están basados, no están respaldados, esa es la palabra, por ningún atesoramiento de los elementos que acabamos de decir. Es decir, es una emisión sin respaldo. Por esa razón es que se llama fiduciario, porque está basado simplemente en la confianza que nosotros tenemos en ese papel moneda. Cuando hay una crisis de confianza, ¿qué es lo que hace uno? Se desprende del papel moneda y lo que hace es buscar activos financieros que permitan mantener el poder de compra. Por ejemplo, cuando hay un proceso inflacionario como el que tenemos actualmente. Entonces, la gente prefiere cambiar el dinero por dólares o comprar marcos, euros, etcétera, cualquier otra moneda, o bien invertirla en propiedades, invertir en metales, sea oro, sea plata, etcétera. Bien. Dijimos de que esa idea que teníamos, ese resabio de lo que existió en el mundo, que fueron otros sistemas monetarios que estaban respaldados, es lo que nos lleva a mirar el pasado y de allí ver los sistemas monetarios que han existido. Entonces, el primer sistema monetario que aparece es el llamado sistema monetario mercancía. En el sistema monetario mercancía, el dinero estaba corporizado por una mercadería, por una mercancía en particular, como fueron, por ejemplo, las conchas de mar, fueron también los abalorios, que un abalorio es como esa perlita que se usa para hacer collares, es decir, es una bolita de vidrio que está perforada. Eso se usó también como dinero, se usaron también las puntas de flecha, se usó el cuero, se usaron los cigarrillos, la cerveza y lo más popular es la sal, que ya dijimos más de una vez que de allí proviene la palabra salario, es decir, que la gente que trabajaba recibía como dinero en pago por su esfuerzo físico una cantidad X de sal. Entonces, también existió en este sistema mercancía, que sería el sistema mercancía puro, que metales como el oro, como la plata. Bien, luego aparece el sistema patrón oro estricto. En el oro estricto quiere decir que la emisión que se hace de dinero, que serían las monedas, esa emisión, el valor explícito que tiene la moneda es exactamente el mismo, coincide con lo que sería el valor implícito del metal si lo pesamos en onzas o en gramos. Ese es el patrón oro estricto. Luego aparece el patrón oro parcial, y esto ya es de la época de la Edad Media, en donde los banqueros de aquel momento, los financistas, los dueños de bancos, recibían los depósitos en oro
y lo guardaban, lo resguardaban en sus bóvedas y entregaban un certificado de depósito. Los depositantes llevaban ese certificado y lo hacían circular como dinero. Ese era también patrón oro estricto, porque el certificado estaba respaldado por la cantidad de oro que el certificado decía. Pero los banqueros que observaron que poca gente era la que realmente volvía al banco a retirar el oro correspondiente al certificado, es decir, entregaba el certificado y le daban los gramos de oro para que se los lleve. Y se calculaba que más o menos era el 20% de los depositantes eran los que retiraban. Entonces, ¿qué hicieron los banqueros? Los banqueros comenzaron a emitir mayor cantidad de certificados que lo que había en reservas de oro. Entonces ahí aparece el sistema patrón oro parcial, o sea que la emisión, esta parcial de emisión de certificados, que era como billete, como dinero, está parcialmente respaldada en oro que está atesorado, perdón, en las bóvedas del banco. Después aparecen los sistemas bimetálicos. En aquella época, descubrimiento de América, se estableció es decir, el sistema monetario tenía una equivalencia entre lo que era la plata y el oro. Entonces, por una onza de oro se entregaban 15 onzas de plata. Pero a raíz de los descubrimientos que se hicieron en América, como por ejemplo en California, Estados Unidos, en México, entonces la cantidad de plata aumentó y se tuvo que establecer una nueva paridad, por ejemplo, de 25 onzas de plata por una de oro, y después de eso se terminó dejando de usar este sistema bimetálico. Pero muchos especuladores de aquella época se beneficiaron con esto. ¿Por qué? Porque vendían, ellos cambiaban en la primera paridad las 15 onzas de plata por una de oro. Y con ese oro lo cambiaban luego en Europa por 25 onzas de plata, es decir, ganaban una diferencia de 10 onzas de plata. Recuérdense que en aquella época no había internet, no había una rapidez en las comunicaciones como la que hoy tenemos. Es decir, mucha gente en aquel momento hizo esa bicicleta financiera. Bien, en nuestro país el primer sistema monetario fue creado en el año 1881 y es un sistema monetario fiduciario. Bien, salimos de los sistemas monetarios y entramos ya a lo que más nos interesa, que es dinero. ¿Y el dinero qué es? El dinero es todo aquello que funciona como dinero. La verdad, una definición circular, diría uno. Pero en realidad, al decir el dinero es todo aquello que funciona como dinero, nos remite a las funciones que tiene el dinero para poder entenderlo. Entonces, las principales funciones que tiene el dinero son, en primer lugar, medio de cambio. Es decir, que el dinero posibilita intercambiar bienes por dinero, es decir, que posibilita realizar las transacciones. Su principal función. Recordemos que dijimos que un precio es la razón de cambio de un bien por dinero, es decir, que el precio expresa la cantidad de dinero que tenemos que entregar para conseguir una unidad o más de un bien. La segunda función del dinero es de unidad de cuenta. Es decir, que el dinero sirve para hacer cálculos y volver eficiente los mercados, porque evita los costos de transacción que existirían, que serían muchos,
y con el solo hecho de utilizar el dinero permite homogeneizar todos los bienes y podemos hacer comparaciones relacionando el precio de un bien con el otro, como eran, se recuerdan los precios relativos, que era dividir el precio de un bien con respecto al otro bien. Pero con el precio absoluto, nosotros podemos entender el valor de cada una de las cosas en función del precio que tienen. Y esa información la brinda rápidamente el hecho de que utilicemos el dinero como medio de cambio. Entonces, el dinero, al servir como unidad de cuenta, nos permite realizar cuentas. Por ejemplo, si un productor de leche de Santa Fe podría mirar el mercado de Tucumán cuánto se paga por el litro de leche. Supongamos que en Santa Fe se pague 10 pesos por litro de leche y acá en Tucumán se pague 14. Entonces, con solo ver el precio, él podría decir, voy a mandar mi producción y venderla en Tucumán. Me conviene más. Pero ¿qué pasa? Habría que calcular también la incidencia del flete y en función de esos dos datos podríamos tomar la decisión correcta. Pero ahora pensemos en lo que hace un momento decíamos de que evita los costos de transacciones y posibilita que los mercados sean eficientes al tener información al instante. ¿Qué pasaría si tuviéramos un sistema de trueque? En un sistema de trueque también hay precios, pero ¿cuáles son los precios? Una gallina vale 2 patos, una lapicera vale 3 gomas, una computadora vale 2 cocinas, un kilo de arroz vale 5 kilos de fideo, etc. Esos serían los precios. Entonces, ¿cómo hace ese productor santafesino para saber cuál es el precio que tiene acá el litro de leche en Tucumán? Tendría que indagar él en función de los insumos que necesita para producir la leche. Por ejemplo, el fardo de alfalfa que necesita para los animales, para que se alimenten los animales, ¿cuánto costaría acá en Tucumán? Es decir, ¿por qué bienes habría que intercambiarlos? Lo mismo que los fertilizantes que necesitaría para su campo, etcétera, etcétera, lo cual sería una tarea que le llevaría bastante tiempo hasta poder conocer con prontitud y exactitud lo que él busca, si es que le conviene mandar la producción de leche a Tucumán o venderla directamente en Santa Fe. Esa es la ventaja que tiene el dinero como unidad de cuenta. La tercera función del dinero en importancia es que sirve como depósito de valor. Quiere decir que aquel que hace abstinencia del consumo actual con miras al futuro, lo que está haciendo es renunciar al sacrificar el consumo actual por el consumo futuro, lo que está haciendo es guardar poder de compra para el futuro. Pero cuidado, cuando hay inflación, si guardamos poder de compra para el futuro de esta manera, nos perjudicamos. ¿Por qué? Porque el poder de compra, que sería el valor real del dinero, va a ir disminuyendo a medida que vamos avanzando en el tiempo, a raíz del proceso inflacionario que existe. Simplemente porque si nosotros dividimos el valor nominal, acá lo tienen, el valor nominal del dinero sobre el nivel general de precios nos da el poder de compra o valor real del dinero. Es decir, ¿qué es lo que podemos comprar? Supongamos que ponemos un billete, lo dividimos en el nivel general de precios y eso nos da el verdadero valor real o poder de compra. Para poder entender esto, con un ejemplo simple lo podemos hacer. Por ejemplo, tenemos este billete de 100 pesos y lo dividamos en el precio de un litro de nafta super de un año atrás. La nafta super un año atrás debe haber estado en el orden de los 60 pesos, pongamos. Entonces,
En aquel momento, con este billete de 100 pesos, compraba un litro y un poco más, de medio litro más, de nafta. Vamos ahora, seguimos teniendo el mismo billete, tiene el mismo valor nominal de 100 pesos, pero lo dividamos en el precio del litro de nafta. 96 pesos aproximadamente, o sea que hoy podríamos comprar solamente un litro de nafta y un poquitito más. Miren la diferencia, seguimos teniendo el mismo billete, el mismo valor nominal, pero en términos de poder de compra hemos perdido. No me recuerdo si yo les pasé unas fotografías cuando fue el tema del 11 de septiembre, que se conmemoraba el atentado que hubo en Estados Unidos de las Torres Gemelas. Pero el objetivo de lo que yo pasé era que se fijaran en el precio que tenía el diario La Gaceta en aquella época. El diario La Gaceta costaba un peso, una moneda de un peso, más 20 centavos, más dos moneditas de 20 centavos. Hoy, el diario La Gaceta, en los días que menos vale, que es de lunes a jueves, vale 120 pesos. O sea que tenemos que entregar un billete de estos más todavía 20 pesos. Miren cómo en 20 años, en 20 años se ha deteriorado por completo el poder de compra de nuestro dinero. Eso es el flagelo que es la inflación, que veremos ya en la próxima clase, que ataca al nivel general de precios. O sea, cuanto más alto sea el denominador, lógicamente el poder de compra de nuestro dinero va a disminuir. Ese es el motivo por el cual hace un momento yo les decía que cuando ocurre esto, la gente se vuelca a los activos financieros que no pierdan valor. Por ejemplo, el dólar, el euro, los yens, etcétera. O las criptomonedas, por ejemplo, que son también riesgosas, pero por este momento uno puede mantener el valor o poder de compra. Bien, al respecto, quería leerles esto que escribió la economista Regina Martínez Riesque en La Gaceta. Y dice: universidad pública o privada, escuela monetaria o keynesiana, fanáticos de expectativas racionales o de la economía del comportamiento. No importa cuál sea la doctrina que se siga, existe un único consenso universal entre las diversas corrientes económicas. Ante un examen, verdadero o falso, la respuesta de un economista siempre será la misma. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Reza la popular canción del conjunto español Jarabe de Palo. Lógicamente es una metáfora para tratar de entender qué es lo que ocurre con el tema de la emisión de dinero. Les digo acá que la emisión desmedida de dinero no es gratis. La mayor oferta de dólares genera expectativas de debilitamiento de la moneda, los pesos, y por ello los inversores se desprenden de esos pesos y compran activos financieros que cada vez tengan menos riesgo de desvalorizarse. Ahora, miren el título este. La emisión sí genera inflación. El déficit fiscal crónico argentino y su financiamiento con emisión monetaria es frecuentemente tema de debates. A esta altura, la evidencia empírica para nuestro país reafirmaría la veracidad de la popularmente conocida teoría cuantitativa del dinero. La emisión monetaria en exceso es la responsable de generar inflación. Cotejar la montaña de pesos inyectadas en el último año con las estimaciones privadas de inflación para
para abril lo reafirman. El mercado proyecta una inflación acumulada del 17% en los primeros 4 meses del año 2021. En términos anualizados, ello implica que Argentina enfrentaría un aumento en el nivel general de precios en torno al 60%. En Argentina, la mayor oferta de dinero no se compensa por un aumento en la demanda. Los pesos crocantes meramente se usan de forma transaccional. Su destino es cobrar y pagar. Bien. Dejamos entonces esta primera introducción que hemos visto las funciones del dinero, que nos falta la última función, que es la que el dinero sirve como patrón de pagos diferidos. Esto significa que las deudas u obligaciones que se pactan para pagar en el futuro se pueden expresar o se expresan en términos de dinero. Por ejemplo, un alquiler se pacta que a partir de la fecha, comienza ahora el alquiler desde el 1 de septiembre y debo pagar por adelantado el mes. Supongamos que el mes fue 20.000 pesos. Pero seguramente hay una cláusula que pasado 6 meses el alquiler va a aumentar a 23.000 pesos. Es decir, que estoy expresando un pago que voy a realizar en el futuro en términos del dinero, usándolo como un patrón de medida. Vamos a trabajar ahora con lo que es la monetización. La monetización, que sería la cantidad real de dinero. La gente, el común de la gente, siempre dice que en aquella época, hace 5 o 10 años, nosotros éramos más ricos, teníamos más dinero. O que aquella persona es rica porque dispone de dinero. Y en realidad, a lo que se está haciendo referencia no es al dinero, no es a los billetes o monedas, sino a lo que se está haciendo referencia es a lo que hemos denominado la riqueza material. Material, es decir, que serían todos los bienes que la persona posee como propiedades, terrenos, edificios, una finca, títulos de la deuda pública, que después hablaremos qué son los títulos, acciones que son partes de capital de las sociedades. Podemos tener plazos fijos, podemos tener dinero en el hogar, podemos tener también moneda extranjera, dólares, euros, etc. Bueno, todo eso integra la riqueza material de una persona. Pero ya dijimos que el total de la riqueza comprende la riqueza material más lo que hemos denominado la riqueza humana. Y la riqueza humana sería todas las inversiones que hice en mi persona y que están destinadas a generar riqueza en el futuro. Por ejemplo, he invertido en educación formal o en capacitación, he invertido en experiencias en otros trabajos, invertí también en salud y todo eso es lo que integra lo que es la riqueza humana. Recordemos que ustedes en este momento están haciendo justamente esa inversión, que es capacitándose para llegar a ser ingenieros en sistemas. De ese modo, la inversión que hicieron lo que busca es generar una mayor riqueza en el futuro. Bien, pero a los efectos de la monetización nos interesa otra cosa, porque, por ejemplo, la gente que tiene riqueza guarda una menor proporción de dinero que
los pobres con respecto a su riqueza. Bien, entonces veamos de lleno a qué denominamos monetización. La monetización o valor real del dinero es la cantidad de dinero que el público, la gente, mantiene con relación a su ingreso o bien a su riqueza. Bien, entonces, si dividimos la cantidad de dinero que las familias poseen más la cantidad de dinero que las empresas tienen, y eso lo dividimos en el ingreso real, en el ingreso monetario, perdón, eso nos da la monetización de ese país. Que dijimos, la monetización nos mide la cantidad de dinero que la gente mantiene con relación a su ingreso o a su riqueza. Acá hemos dividido en el ingreso. Esto sería lo mismo que decir, si quisiéramos ver cuán monetizada está mensualmente una persona acá en la Argentina, tendríamos que conocer cuál es el ingreso monetario que tiene esa persona. Supongamos que esa persona tiene 60.000 pesos de ingreso. Y esa persona mantuvo en promedio, en los 30 días del mes, 20.000 pesos en su bolsillo. Entonces, ¿cuántos días estuvo monetizado? Para conocer el valor real o poder de compra de ese dinero. Es decir, dividimos los 60.000 en 30 días y nos da un ingreso de 2.000 pesos por día. Si mantuvo 20.000 pesos durante el mes, quiere decir que mantuvo 10 días 10 días en términos de su ingreso. En los países desarrollados, Suiza, Estados Unidos, la gente mantiene 6 meses o más de su dinero en el bolsillo. Entonces, la pregunta que nos formulamos ahora es de qué depende de la monetización o que uno esté más o menos monetizado. Depende de los costos y beneficios que nos dé el dinero. Los costos serían cuánto nos cuesta mantener dinero en el bolsillo. Por ejemplo, ahora que hay inflación, nos cuesta mantener dinero en el bolsillo. El costo es mayor que si no lo hubiera. Porque si la inflación del mes de agosto, que creo que lo iban a publicar hoy o ayer, rondaba el 3%, redondeemos en el 3%, quiere decir que de ese billete de 100 pesos que hemos expuesto acá, ya hemos perdido de valor el 3%, es decir, ya vale 97 pesos en términos reales. Bien, entonces eso nos lleva a decir que los pobres están más monetizados que los ricos, porque el pobre, la cantidad de dinero que mantiene con respecto a su ingreso o a su riqueza, prácticamente la cantidad que mantiene es equivalente a lo que posee en términos de ingresos, de riqueza, es decir, que está mucho más monetizado que una persona rica. Una persona rica, con relación a toda su riqueza, por más que tenga nominalmente más cantidad de dinero que el pobre, es pequeña la cantidad que mantiene con relación a toda esa riqueza. Bien, hay que decir entonces que cuando hay inflación, menos monetizados estaremos. Ahora, en un periodo de estabilidad y de crecimiento económico, las familias tienden a ser más ricas y por lo tanto mantienen mayor cantidad de dinero con relación a su riqueza o bien a su ingreso. Veamos lo que es la demanda de dinero. La demanda de dinero, primero, el dinero es un bien como cualquier otro, es decir, que tiene tanta oferta como demanda de dinero. La demanda de dinero
quienes la hacemos somos nosotros. Es decir, que nosotros demandamos dinero para realizar las transacciones, las compras que deseamos. Es decir, que quienes determinan la demanda de dinero somos nosotros. Y eso tiene que ver con lo que se denomina la velocidad de circulación del dinero. Para decidir o para ver qué velocidad de circulación o qué índice de rotación tiene el dinero, tenemos que tener el costo que implica mantener dinero en el bolsillo. Es decir, ratificamos lo que hace un momento decíamos, que cuando hay inflación, la gente hace circular más rápidamente el dinero, se desprende de él, el dinero quema y eso implica que la demanda de dinero cae. Eso nos lleva de lleno a ver lo que es la teoría cuantitativa del dinero. ¿Se recuerdan? Hace un momento les leía, a esta altura, la evidencia empírica para nuestro país reafirmaría la veracidad de la popularmente conocida teoría cuantitativa del dinero. Bien, en el siglo XVI y XVII ocurrieron en el mundo, sobre todo en Europa, fuertes aumentos de los precios de los bienes y servicios. Los empresarios de aquella época aducían de que ese aumento se debía al aumento en la cantidad de dinero. Es decir, en aquella época era el oro y la plata, el dinero que circulaba. A raíz del descubrimiento de América, entonces, se traía el oro y la plata de allá y por lo tanto eso producía un crecimiento en la oferta de dinero y ellos decían de que eso hace aumentar la demanda de bienes y por lo tanto la demanda de bienes al aumentar y la oferta de bienes permanecer constante, se produce una escasez y entonces los precios suben. Pero mucho después aparece un economista de la Universidad de Yale, Irving Fisher, y Fisher expone lo que él le llama la teoría cuantitativa del dinero. Entonces, Fisher muestra esto, la teoría cuantitativa del dinero que dice M por B es igual a P por Y o P por I. M por B igual a P por I. Esta ecuación nos dice que M es el acervo de dinero, es decir, la cantidad de dinero u oferta de dinero. B corta, es la velocidad de circulación del dinero. P es el nivel general de precios. I o Y es el ingreso real. Si multiplicamos P por el ingreso real, estaríamos obteniendo el ingreso nominal. Bien, como lo que interesa acá es conocer el comportamiento del nivel general de precios, entonces ponemos que P es igual a M por B dividido en el ingreso real I. ¿Qué decía Fisher? Que B, en primer lugar, que el denominador I, el ingreso real, depende de la riqueza que tenga el país, es decir, de la cantidad de recursos que tenga. Y también del grado de desarrollo que tenga la economía. Y él consideraba que esos dos factores prácticamente no se mueven o son de muy lenta movilidad. Luego afirmaba que B, la B corta, la velocidad de circulación del dinero, estaba en función de factores institucionales, como ser la rapidez de los medios de transporte, la frecuencia de los pagos a los asalariados, semanales, quincenales, mensuales, y también la rapidez de las comunicaciones.
En aquella época el teléfono, el telex, el teletipo. Y él aducía que estos factores institucionales de los cuales depende B, la velocidad de circulación, son de muy lenta movilidad, por lo tanto no tienen tanto ni B ni Y incidencia sobre P, sobre el nivel general de precios. Entonces, él decía de que si la oferta de dinero aumenta, es decir, M, el acervo de dinero aumenta, eso impacta directamente en el nivel general de precios que es P. Esta teoría se llama teoría cuantitativa, le pusieron rígida, porque justamente Fisher afirmaba que estos componentes eran de muy lenta movilidad, o sea que era rígida. Pero en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, ya dos economistas que fueron Pigou y Alfred Marshall comenzaron a hablar sobre la teoría cuantitativa moderna. Y luego Milton Friedman, en la segunda mitad del siglo XX, ya la expone, él es de la Escuela de Chicago, uno de los precursores de la Escuela de Chicago, entonces exponen la teoría cuantitativa moderna. Es exactamente la misma, M por B igual a P por I, y luego P es igual a M por B dividido en Y, en I. Pero, ¿qué decían ellos? Que había una gran diferencia entre lo que Fisher afirmaba como cuestiones institucionales, sino que ellos decían de que no se debe a factores institucionales, sino a factores netamente económicos. Por ejemplo, la tasa esperada de inflación, el ingreso real, eran lo que impactaba, pero impactaban sobre qué? En la velocidad de circulación del dinero. Es decir, que la velocidad de circulación del dinero que Fisher decía que era rígida, estos economistas piensan que no lo es porque dependen de esos factores que acabamos de decir, que no son institucionales sino netamente económicos. La tasa esperada de inflación es un factor netamente económico. El ingreso real obviamente también. Entonces, la velocidad de circulación, ellos la miraban así y decían que es un error en que incurre Fisher al hacer corresponder la oferta de dinero con el nivel general de precios, porque únicamente miraba la oferta de dinero y no consideraba la demanda de dinero. Y ellos decían que la velocidad de circulación es la otra cara de la demanda de dinero. La demanda de dinero, ¿de quién depende? Ya lo dijimos, depende de las personas, del público. Y, por ejemplo, si estamos esperando una alta tasa de inflación, la gente se desprende rápidamente del dinero y, por lo tanto, hace caer la demanda real de este activo. Entonces, si la oferta de dinero crece, pero la demanda de dinero crece más que la oferta de dinero, eso hace de que esa diferencia, a esa diferencia se aumentar el nivel general de precios. El Banco Central no puede prácticamente hacer nada para evitarlo porque al aumentar, al emitir más, lo que hace en un primer momento es aumentar el ingreso real, pero a raíz de la inflación que genera, porque la gente al tener más dinero, ¿qué hace? Lo gasta rápidamente en bienes, entonces presiona sobre la oferta de bienes y lo que hace es que la demanda de bienes crezca más que la oferta de bienes y por lo tanto al haber escasez los precios suben. Y al subir los precios, eso hace que el ingreso real de las personas, como decíamos, dividiendo los 100 pesos en el precio de la nafta, por ejemplo, hace de que el ingreso real caiga. Bien, esa es la explicación de la teoría cuantitativa del dinero de Fisher y de Alfred Marshall, la teoría cuantitativa moderna,
de Alfred Marshall, Pigou y Milton Friedman. Vamos ahora a trabajar con lo que es la tasa de interés. Mucha gente cree que la tasa de interés es el precio del dinero. No lo es. La tasa de interés es el precio del tiempo. Más bien dicho, el precio de la espera en recuperar un capital invertido. O sea, que esa abstinencia en el tiempo que hacemos en recuperar el capital que hemos invertido nos hace que nos tengan que compensar pagándonos un interés por el uso de ese capital. Entonces, si tuviéramos en un eje de coordenadas cartesianas, la tasa de interés estaría en el eje de las ordenadas y en el eje de las abscisas la cantidad de dinero. ¿Cómo sería el comportamiento de lo que sería el ahorro? Si la tasa es baja, la cantidad de dinero ahorrada es baja, pero a medida que la tasa de interés va aumentando, la cantidad de ahorro va subiendo. O sea que hay una relación directamente proporcional entre tasa de interés y cantidad de dinero ahorrado. Pero acá no termina el problema, sino que tenemos que trabajar con la otra hoja de la tijera, que sería la demanda por ahorro. ¿Y quiénes son los que hacen la demanda por ahorro? O demanda por inversiones, sería realmente. Son las empresas que dijimos que las empresas financian sus planes de trabajo con dinero ajeno, es decir, dinero que toman prestado en los bancos. Esa es la demanda de inversiones. Entonces, si esto lo graficamos, ocurre lo siguiente. Acá tenemos, ahí tienen el ahorro, como decíamos hace un momento. Esta es la tasa de interés y esta es la cantidad de dinero. A medida la tasa es baja, hay poca cantidad ahorrada y a medida que la tasa va subiendo, el ahorro aumenta. Sería como la oferta, exactamente, es la oferta de dinero que están haciendo los bancos. Y las inversiones, ¿cómo funcionan? Si la tasa de interés es alta, las empresas van a invertir poco. A medida que la tasa de interés va descendiendo, las empresas van tomando dinero para financiar sus inversiones. Pero hay que recordar que cuanto más dinero necesita una inversión en términos de financiación, eso hace que el retorno de la inversión caiga. Eso es por imperio de la ley de los rendimientos decrecientes. ¿Y qué es lo que hace en definitiva la tasa de interés? Sobre todo en el largo y en el corto plazo, equipara los flujos de ahorro y de inversión en el punto en donde se cruzan. Quiere decir que la tasa de interés es el precio que tiene el dinero, es un precio más que existe en la economía. Ahora, la tasa de interés que estamos hablando es la tasa de interés real. La tasa de interés nominal es esta. La tasa de interés nominal, acá la tienen, es I igual a la tasa de interés real más la tasa esperada de inflación, que sería la inflación esperada. Y tasa nominal de interés es igual a tasa de interés real más la inflación esperada. Si nosotros miramos en un banco o miramos en el resumen de una tarjeta de crédito y vemos la tasa nominal que nos cobra el banco, por ejemplo, el 61%, ese 61% o más tal vez, nos esa es la tasa de interés nominal y es igual eso a la tasa de interés real más la tasa
de inflación esperada o tasa esperada de inflación. Para este año leíamos allí de que se calcula la inflación en alrededor de un 60%. Pongamos que fuera un 50%. Quiere decir que si nos están cobrando una tasa de interés del 68%, la tasa de interés real es 18% y 50% es la tasa esperada de inflación. Lógicamente que la tasa de interés nominal no es un cálculo exacto. ¿Por qué? Porque la tasa esperada de inflación es lo que se espera de inflación para ese periodo. Pero la verdaderamente inflación experimentada puede ser igual, mayor o menor que la tasa esperada de inflación, porque es un simple cálculo basado en el pasado y se hace un pronóstico en el presente. Eso es lo que ocurre con la tasa de interés. Dijimos que el precio del dinero, que sería el precio de la espera en recuperar un capital invertido. Entonces, ese precio, perdón, no es precio del dinero. La tasa de interés es un precio como cualquier otro, que lo que hace es incentivar los flujos de ahorro y de inversión. Sobre eso actúa la tasa de interés. Y recordemos que los flujos de ahorro y de inversión, sobre todo la inversión, tiene una gran importancia en el desarrollo de los mercados de capitales. Y que cuanto más inversión haya, eso implica que va a haber crecimiento en el país y eso se vuelca en mejora del nivel de vida. Bien, salimos entonces ya de la tasa de interés y vamos al último tema que nos toca ver, que es las fuentes de creación del dinero. Es decir, nos preguntamos ahora, ¿quiénes crean dinero? Bien, en primer lugar hay que aclarar que cuando hablamos de dinero ahora, lo hacemos sumando la cantidad de dinero, de billetes y monedas que las personas poseen y las empresas también tienen. Pero también juega el dinero que está depositado en los bancos. Y todo eso hace lo que denominamos dinero. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de creación del dinero? Hay tres fuentes: el sector público, el sector externo y el sector privado. El sector público tiene la potestad para la emisión en exclusividad de los billetes y monedas. Es decir, que a través del Banco Central, que es la autoridad monetaria, y que éste delega en la Casa de la Moneda o en alguna imprenta que se licita, por ejemplo, que fue Chicone, el gobierno emite dinero, es decir, dinero en el sentido de billetes y monedas. Es el único que crea físicamente dinero. El único. Porque si uno puede tener una buena impresora, buen papel, y falsifica el dinero, es decir, crea un billete o muchos billetes, el delito que comete por uno o por muchos es exactamente igual la pena. Es un delito penal no excarcelable, o sea que directamente uno va a la cárcel. O sea que el dinero así se lo protege, diríamos, para que nadie se sienta incentivado a crear dinero falso. Bien, ¿cómo puede crear también dinero el sector público? A través de las operaciones de rescate de títulos públicos. Por ejemplo, los que se denominan operaciones de mercado abierto, que son las OMA, es decir, que en las bolsas de valores, en nuestro país está el mercado de valores, cotizan los títulos públicos, es decir, títulos que emite el Estado Nacional, y las acciones de compañías que están habilitadas por ley para poder cotizar sus acciones en la bolsa. En
Entonces, en ese mercado, que sería un mercado de capitales, el gobierno, cuando emite los títulos, entrega una lámina al, al, este, al tomador del título, al inversor, esa es la palabra. El inversor recibe la lámina y lo que entrega es dinero. Ese dinero, lo que hace el Estado de esa forma es disminuir la oferta de dinero. En la operación inversa, que sería el rescate, es decir, que rescate se llama a la acción de recibir ese título público y de entregarle dinero al inversor. Cada título público tiene en la lámina un valor nominal acá arriba que es múltiplo de 10. Por ejemplo, que este título costara 1.000 pesos. Entonces dice acá, el Estado argentino pagará al portador de la presente, o también puede ser a nombre, es decir, a nombre de la persona, la cantidad de 1.000 pesos el día 31 de diciembre del año 2030. Es decir, a 9 años ha sido emitido este título. Y abajo dice, reconocerá un interés anual del el 15% pagaderos por semestre. Entonces abajo el título tiene unos cupones que representan los semestres. Entonces yo me apersono a un banco, el empleado va a cortar el cupón y me va a entregar el interés correspondiente que me pagan como la inversión que hice el gobierno. Hay que destacar que cuando un título cotiza, ocurre lo siguiente. El título puede cotizar sobre la par, a la par o bajo la par. Es decir, se toma el valor nominal y se lo compara con el valor de cotización. Por ejemplo, si el valor de cotización de un título de 1.000, el título cotiza 1.100 pesos, quiere decir que el título está sobre la par. Si es coincidente el valor de cotización con el valor nominal, el título está a la par. Y si el valor de cotización es menor que el valor nominal, el título está bajo la par, que es lo que ocurre con la mayoría de los títulos nuestros. Bien. Dijimos que cuando hay una operación de rescate del título, viene el inversor, el tomador del título, entrega esta lámina y lo que hace el Banco Central le entrega dinero. Ese dinero, lo que está haciendo el Banco Central en esas operaciones de rescate es aumentar la oferta de dinero, la cantidad de dinero en poder del público. Es decir, que está creando dinero al inyectar de esta manera más dinero a lo que es la oferta. Bien, pasemos al sector externo. ¿Cómo crea dinero el sector externo? A través de las operaciones de exportación. Porque cuando un importador del extranjero le paga por las mercancías que ha enviado el exportador argentino, se usan los dólares, que es la moneda de intercambio internacional, y ingresan al Banco Central de la República Argentina los dólares. El Banco Central se queda con los dólares, los guarda en la bóveda del banco, en la caja fuerte, y le entrega a la persona, al valor de cotización oficial del día de la fecha en el Banco Nación, supongamos que fuera 102 pesos hoy, que costara el dólar oficial, y a la persona le va a entregar 102 pesos por cada dólar que le hayan pagado. ¿Qué está haciendo allí el Banco Central? Está creando dinero, está haciendo aumentar la cantidad de dinero en poder del público, es decir, está aumentando la oferta de dinero. Vamos ahora a ver la tercera fuente de creación, que está dada por el sector privado. El sector privado serían los bancos comerciales o directamente la banca comercial, que engloba
abarca a todas las instituciones financieras o bancos. Pueden existir dos sistemas. Un sistema es el denominado el sistema del 100% de reserva. Este sistema, quien lo establece, la autoridad monetaria, es el Banco Central de la República Argentina. Entonces el banco establece que por cada peso de depósito, el banco ese debe mantener como reserva ese peso, o bien depositarlo en el Banco Central de la República Argentina. Es decir, el único que va a disponer de ese dinero es el Banco Central, es decir, que está manejando de esa forma la oferta de dinero. Pero como los bancos comerciales son simples intermediarios entre los depositantes, que son los que tienen superávit financiero, es decir, que sus ingresos son mayores que los gastos, y los tomadores de préstamos, que son aquellos que tienen déficit financiero, es decir, que sus ingresos son menores que el gasto, entonces el Banco Central entrega este dinero correspondiente a eso, autoriza a los bancos a entregar el dinero a través de préstamos, que sería realizar préstamos al público, y esa operación de autorización, a pedido obviamente del Banco Comercial, se llama una operación de redescuento. O sea que el redescuento es una operación para poder disponer de una cantidad de dinero que el Banco Comercial le pide al Banco Central. El Banco Central autoriza, pero el Banco Central va a cobrar una comisión, obviamente, por el uso de ese dinero. El otro sistema que se utiliza se llama el sistema de reserva fraccionaria. También el Banco Central es el que establece lo que se denomina el encaje mínimo. El encaje mínimo sería el porcentaje que los bancos deben mantener en reserva por cada peso de depósito que reciben. Supongamos que el Banco Central dispone, más bien dicho, que el encaje mínimo sea del 50%. Quiere decir que por cada peso que recibe el banco de depósito, debe mantener como reserva, guardarlo, el 50 centavos, y puede disponer para préstamos la diferencia. Veamos. Vamos a suponer que viene una persona y deposita un peso en un banco, sea el Banco Macro, el Santander, el Río, Nación, no importa, porque podemos ver a todos los bancos como bancos consolidados, es decir, como si fuera un solo banco. Por eso hablamos de banca comercial. Deposita ese peso ahí. ¿Qué hace ese banco? Guarda 50 centavos y destina 50 centavos a préstamos. Ese préstamo lo toma otra persona que va a determinadas empresas o a una y hace sus compras, gasta allí. La empresa, al término del día, deposita en el banco donde opera el dinero que recibió. Supongamos recibió los 50 centavos. Al ingresar en el banco los 50 centavos, el banco debe guardar 25 centavos y el resto lo destina a préstamo. Ese préstamo es tomado por otra persona que hace lo mismo que dijimos anteriormente. Esa empresa en la cual compró esa persona deposita al término del día en el banco en donde opere los 50 centavos. El banco guarda como depósito 12,5 centavos y lo autoriza a prestar 12,5 centavos. Ese préstamo lo toma otra persona y así sucesivamente va. Esto quiere decir que con un peso de depósito se ha creado otro peso adicional a través de simples movimientos contables. Esto se llama, un peso entró realmente y se creó otro peso. Ese otro peso se llama expansión secundaria. Eso significa que la base monetaria o dinero de alto poder, que está formado por el dinero que tiene el público, las empresas y los depósitos de los bancos, esa base monetaria está multiplicada por 2
en este sistema fraccionario de reserva. El multiplicador de la base es 2, así se llama, el multiplicador, que sería la expansión secundaria. Con un peso se ha creado otro peso. Miren lo que ocurre. En este sistema se corre el riesgo que cuando hay crisis de confianza en un determinado banco o en todos los bancos, la gente va a recurrir rápidamente a retirar sus depósitos. Pero como se creó artificialmente un peso, la cantidad depositada en el banco como reserva no va a coincidir para que le den a todos los depositantes lo que ahorraron. Es por eso que se implanta, que deben haber leído ustedes, lo que es la garantía de los depósitos. Entonces, si uno hace un plazo fijo, dice ahí, el Banco Central de la República Argentina garantiza hasta, no me acuerdo si son 300.000 pesos, como garantía del depósito efectuado por el depositante, valga la redundancia, por la persona. Bien. Entonces, la persona, en ese caso, lógicamente la gente se enoja y culpa de irresponsables, de defraudadores a los propietarios o a los gerentes de los bancos, a los directores, pero simplemente es fruto del sistema que se usa, que es fraccionario de reserva. Quiere decir que cuanto más mínimo sea el encaje mínimo, mayor va a ser la cantidad de dinero que crean los bancos o la expansión secundaria. Imagínense, si con el 50% se creó un peso más, imagínense con una tasa del 5% nomás, la cantidad de pesos que se pueden crear. Entonces los bancos comerciales en esa expansión secundaria están participando en la creación de dinero, es decir, hacen aumentar la cantidad de dinero en poder del público, aumenta en definitiva la oferta de dinero. Está creando dinero. Por eso dijimos que los bancos comerciales también, que sería el sector privado, participan en la creación de dinero. Bien, con respecto a la tasa de interés, quería agregar esto último, que el endeudamiento de un país está en función de cómo haya pagado sus anteriores compromisos, es decir, de su historial. Es como también las personas. Nuestro endeudamiento al pedir un préstamo está en función de cómo nos hayamos comportado. Si somos un mal pagador, y obviamente no nos van a dar crédito, o si hemos sacado varios préstamos, obviamente ya no tenemos capacidad para poder pagarlo y por lo tanto nos van a bloquear el acceso. De la misma manera ocurre con un país. Y aparte de eso, al transformarse en un país riesgoso para darle un préstamo, la tasa de interés que se cobra va a ser mayor. Eso se denomina el riesgo país. En la Argentina el riesgo país está en el orden de 1.500 puntos. Eso implica que la tasa de interés que nuestro país paga es del orden del 15% aproximadamente de lo que pagarían otros países que no estarían endeudados. Es decir, nosotros pagamos, porque ya estuvimos una vez en default, y no honramos nuestros compromisos, sino siempre estamos pidiendo refinanciaciones, somos malos pagadores, entonces tenemos un riesgo país alto. En cambio, esos otros países que pagan sus deudas y lógicamente la tasa que le cobran es sensiblemente menor y su riesgo país es prácticamente menos de 100 o menos todavía. Bien, eso es lo que teníamos que ver en la clase de hoy como tema de lo que es sistemas monetarios y dinero, y nos quedaría para ver el día viernes nada más que el tema de inflación, y con eso abarcaríamos todos los temas que van
en el primer parcial, que repito, lo tendremos el miércoles 22 de septiembre, ya me adelanté 2 meses, 22 de septiembre a las 13 horas. Bien, si quieren hacer una pregunta o varias, no sé, pueden hacerlo, si no, nos estamos viendo. Profe, Sí, Celeste. sí, yo tenía una duda. Sí. ¿Hasta qué unidad abarcaría el primer parcial? ¿Hasta la unidad 3? Fíjate en el programa, porque no tengo justamente acá en mis manos el programa, pero tendría que ser hasta la unidad 5. Pero yo te digo que te limites fundamentalmente a los temas que hemos visto en clase, porque sobre eso va a ser el parcial. El Claro, es parcial, que yo me puse a hacer un resumen y hay unos temas que usted había mencionado en la unidad 1 que no aparecían en el cronograma, por eso me confundía un poco. es decir, todo lo que hemos visto en clase es lo que va a ir al parcial. O sea, de ahí limitarte vos porque hay temas que están en el programa y que quizás no hemos visto, porque lógicamente las clases no nos van a permitir desarrollar el 100% del programa y eso ya queda librado para ustedes, pero eso yo lo reservo para el examen final. Para los parciales ustedes se limitan a los temas que hemos desarrollado en clase. Algunas guías yo les he mandado, las guías que no les manden recurran a los libros y también pueden ampliar lo que está en las guías recurriendo a los textos que están sugeridos en la bibliografía. Bien, que Profe, tengan un... disculpe, quería Sí, preguntarle si ya, o sea, si pasó todos los PDFs de los temas que van incluidos al parcial o si falta alguno. falta el de inflación que te lo voy a pasar ya el viernes. Ah, buenísimo. Bien, con eso hemos finalizado. Que tengan un feliz fin de jornada y nos estamos viendo, si Dios quiere, el viernes. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, profe. Chao, chao. Hasta luego, profe. Gracias. Nos Hasta luego, vemos. profe. Hasta luego, profe.